En este programa, admiraremos la majestuosidad de un gigante de los océanos. Conoceremos los 7 sentidos de los tiburones. Descubriremos al primo hermano del tiburón blanco que vivió hace más de 20 millones de años. Y nos acercaremos al mundo submarino de las mantas y las rayas. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Vamos a conocer la exposición Tiburones, Mantas y Rayas, Centinelas del Océano. En este programa vamos a conocer algunos de los secretos que guardan estas especies, como por ejemplo su esqueleto que está conformado por cartílago, que le permite ser mucho más flexible y veloz en el agua. Quédate en este programa y acompáñanos a conocer el secreto de estos animales. Estos animales que ves aquí son mantas y también hay rayas. Algunas de las características para que las puedas identificar es que las mantas tienen su boca al frente del cuerpo, mientras que las rayas tienen la boca en la parte inferior del cuerpo o en su dorso. Estos animales pueden alcanzar tamaños colosales, sin embargo son inofensivos para el ser humano. Se alimentan principalmente de plancton. Aparecieron en nuestro planeta desde hace 5 millones de años y son acróbatas profesionales. ¿Quieres conocerlos más? Su movimiento es grácil, elegante, como si volaran o planearan en el océano. Quizá están convencidas de que realmente pueden volar. Es por ello que con osadía saltan a la superficie, alcanzando hasta 3 metros de altura. Agitan sus aletas para permanecer unos segundos más en el aire. Luego caen en un gran chapuzón que se puede escuchar a la distancia. Son las mantarrayas o mantas. No se sabe por qué saltan las mantarrayas. Si tienen algunas teorías, unas son para quitarse parásitos, otras con fines reproductivos, para atraer a la pareja. Esas son una de las teorías que también hay. Y otra también puede ser que es para escapar de depredadores. Existen 2 especies de grandes mantas, la gigante o Virostris, cuya boca es completamente negra, y la Alfredi, con boca blanca. La gigante puede medir casi 9 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Son animales pacíficos, no son venenosos pues su cola carece de aguijón. A menudo se confunden con las rayas. Sin embargo, además de su tamaño, se diferencian porque sus grandes aletas pectorales llegan hasta el cuello, dejando descubierta su cabeza. Sus ojos están a los lados, su boca al frente y no tienen dientes. Estas sorprendentes criaturas en realidad son peces de cuerpo aplanado, en forma de rombo, que en lugar de huesos tienen cartílagos. Mira, las mantarrayas son peces, están dentro del grupo de los peces, pero los peces están divididos en condrictios y peces de huesos, y se les dice peces óseos. Dentro de los condrictios, que es donde entran las mantarrayas, están los tiburones y las quimeras. Al estar emparentadas con los tiburones, algunos de sus hábitos son similares. Necesitan nadar continuamente para que el agua pase por sus branquias y puedan respirar. Tragan cantidades de agua que luego filtran para alimentarse de plancton, pequeños peces y calamares. Y llevan consigo su propio personal de limpieza. Las rémoras se llegan a adherir a la mantarraya por medio de una estructura que tienen ya de su aleta dorsal, ya está modificada, entonces se vuelve como un disco suctor. Y ellas se benefician de la mantarraya les da protección, y cuando se están alimentando, el desperdicio que va quedando, ellas se van alimentándose también de y la rémora, bueno, le provee a la mantarraya, la limpia de algunos parásitos que pueda tener en las branquias. Este enigmático pez vive en los mares tropicales de todo el mundo,
tanto en aguas litorales como en mar abierto. En México se puede encontrar en las islas de Revillagigedo, en Colima, Punta de Mita, en la Riviera Nayarita y en el Golfo de California. El tiburón tigre y la orca son sus depredadores naturales, pero el hombre es quien la ha puesto en peligro debido a la sobrepesca, por lo que forma parte de la lista roja de especies vulnerables de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En nuestro país está prohibida la captura de mantas gigantes. Medidas como esta ayudan a conservarlas y nos permiten disfrutar de su cadencioso nado y sus espectaculares saltos. Otro de los peces sorprendentes son las rayas. Son de menor tamaño que las mantarrayas y, como te había comentado, una característica para identificarlas es la boca en la parte inferior de su cuerpo. Estos animales además poseen un aguijón venenoso para defenderse que está en la punta de su cola. Viven en mares templados prácticamente en todo el planeta y algo que les gusta hacer mucho es esconderse bajo la arena. Se ocultan en la arena, lejos de la vista de sus depredadores, donde a menudo disfrutan suculentos banquetes de crustáceos y moluscos que trituran con sus fuertes dientes. Criaturas aplanadas en forma de disco que lo mismo nadan lenta y majestuosamente en mares tropicales o fríos, en aguas saladas, dulces y salobres, a cualquier nivel de profundidad. Son rayas, peces emparentados con mantas y tiburones por su esqueleto de cartílago y porque al no tener vejiga natatoria, no flotan dentro del agua, así que se mantienen en constante movimiento o descansan en el fondo del mar. Los elasmobranquios se dividen en dos grandes grupos, que son los tiburones, que tienen esta forma fusiforme alargada, y el grupo de las rayas ovatoideos, que les dicen, que son animales con el cuerpo aplanado y con las aletas que están muy pegadas al dorso, y eso le da una forma como de disco. En México existen 85 especies de rayas y aunque tienen gran parecido con las mantas, sus diferencias están bien definidas. Su tamaño varía de unos 30 centímetros a los 2 metros de longitud. Sus aletas cubren completamente la cabeza. En la parte inferior de su cuerpo se ubica la boca, en el dorso sus ojos y atrás de ellos 2 orificios que les sirven para respirar. Algunos organismos tienen en su cola un aguijón venenoso que usan cuando se sienten amenazados. Solamente 2 familias de rayas poseen aguijones en su cola. Y sí poseen una cierta cantidad de veneno, pero la documentación indica que no es una cantidad de veneno que pueda llegar a ser mortal para un ser humano. Pero tenemos el caso famosísimo de Steve Irwin, que grabando un documental con una raya, a la hora de manejarla, la raya accidentalmente o defendiéndose inyecta el veneno directamente en el corazón y ahí fue de consecuencias fatales. También hay rayas eléctricas como la torpedo, que lanzan descargas de hasta 220 voltios. Hay un pequeño grupo de rayas que cuentan con una adaptación que lo que les permite es emitir descargas eléctricas, así como las hacen otros peces como las anguilas, y que las anguilas son otro grupo, especies de óseos, y lo que hacen es que entumecen a la presa de tal forma que para ella sea más fácil poderla atrapar y consumir. Algunas crías de rayas nacen de huevos que son expulsados por la madre y se adhieren a la vegetación marina. En otras especies, el huevo crece dentro de la madre. Son ovovivíparas. En los últimos años, la población de rayas, mantas y tiburones ha disminuido de manera importante en los mares de nuestro país. En años recientes, lo que se está observando es que hay un declive drástico de las poblaciones, tanto para tiburones como para algunas especies de rayas y mantas. Cabe mencionar que ninguna especie de raya o mantarraya está dentro de la norma oficial mexicana 059, que es la norma que lista a todas las especies que están en peligro de extinción para México.
La pesca indiscriminada de rayas jóvenes impide que estos organismos lleguen a ser adultos y se reproduzcan, por lo que de llegar a su desaparición, al igual que sucede con otras especies, se rompería el equilibrio de sus ecosistemas. Los tiburones son animales excepcionales, habitan en nuestro planeta desde hace 400 millones de años. Ellos tienen mucho más tiempo aquí que muchas de las plantas y de los animales que conocemos. Entre sus características principales, bueno, pues además de la aleta dorsal, destacan sus filosos colmillos. Estos animales pueden llegar a perder hasta 20,000 colmillos en toda su vida y por supuesto se regeneran. Su impactante anatomía y el sigilo con que se abren paso en el mar para atrapar a sus presas ha creado en torno de los tiburones una imagen injusta. Se les ha llegado a considerar depredadores despiadados. Sin embargo, guardan en sus organismos una de las historias de supervivencia más asombrosas en el reino animal. Aparecieron en el planeta hace 400 millones de años, de modo que son más antiguos que los dinosaurios. Han sobrevivido 5 extinciones masivas, una de ellas responsable de acabar con 95% de la vida en el planeta. Es intrigante saber qué hace tan resistentes a los tiburones. La ciencia se esfuerza por responder esa pregunta. Por ahora solo tiene pistas y giran en torno a que son peces con una gran capacidad de adaptación, capaces de ajustar la temperatura de su cuerpo a la del entorno. En los océanos y en estuarios o brazos de mar, se han clasificado más de 360 especies de tiburón. Los más pequeños, los tiburones linterna o enanos, miden apenas 28 centímetros, mientras el tiburón ballena alcanza los 20 metros de longitud. No todos son grandes cazadores, como el sorprendente tiburón blanco. Los tiburones son diferentes en cuanto a su gestación. Algunos nacen de un huevo, como el tiburón toro. Que la hembra de esta especie, del tiburón toro o tiburón cornudo, por las espinas, depositan al medio, al azar ahí, a la buena de Dios, vamos a decir, y si prospera, bueno, el huevo madura y el embrión madura, perdón, y nace al medio. Otros, como el tiburón martillo, son ovovivíparos. Incuban sus crías en el vientre de las hembras. Sus crías, el alumbramiento, el parto es no a través de un huevo, sino muy parecido al de los mamíferos. Los tiburones nacen completamente formados. Los embriones se desarrollan dentro de la mamá y salen al medio perfectamente listos para empezar a cazar o a vivir su vida propia. A diferencia de nosotros, que tenemos 5 sentidos para ubicarnos en el mundo, vista, oído, tacto, gusto y olfato, algunos tiburones tienen 2 sentidos más, línea lateral y ampolla de Lorenzini. La línea lateral les permite percibir las vibraciones en el agua y reconocer la presencia de sus presas, dimensiones y dirección en que nadan. La línea lateral se conforma por diminutas cavidades vinculadas a terminales nerviosas, localizadas a los costados. Es como si tuvieran una extensión del oído en todo el cuerpo. La ampolla de Lorenzini consta de una serie de poros rellenos de una sustancia gelatinosa, cuyas células son altamente sensibles a las cargas eléctricas que generan organismos acuáticos cercanos, por ejemplo, con la actividad cardíaca o movimientos musculares. Desafortunadamente, durante siglos, los seres humanos hemos visto a estos animales solo como alimento o una potencial amenaza, situación que ha colocado a una tercera parte de las especies de tiburón en algún riesgo de extinción. De este grupo, los tiburones, en un tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, fueron su hígado fuente principal para sacar vitaminas. Son víctimas de prácticas tan abominables como el aleteo, que consiste en cercenar sus aletas y devolverlos mutilados al mar. Las aletas son el ingrediente principal de una tradicional sopa en Asia.
Los tiburones son los peces más antiguos que se conocen. Han sobrevivido hasta nuestros días y de nosotros depende su permanencia. Amigable y colosal, así es el tiburón ballena. Es considerado el pez más grande del océano por su gran tamaño, porque puede llegar a medir entre 18 y 20 metros, pesar 18 toneladas. Y bueno, su piel tiene un grosor de hasta 10 centímetros. Este animal no posee dientes como los otros tiburones. Por el contrario, este se alimenta principalmente de plancton. Para comer, abre su boca, absorbe gran cantidad de agua en la que va este plancton y al cerrarla queda filtrado a través de peines branquiales, así como el tiburón ballena. Estamos ante un gigante de los océanos. Es un pez de tamaño colosal que habita nuestro planeta hace 60 millones de años. Una increíble criatura que sigue siendo un misterio para la ciencia. Es el tiburón ballena. En México, durante el invierno, gusta de estas aguas cálidas del Golfo de California. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, es un tiburón, puede llegar a medir hasta 20 metros. Por su gran tamaño a veces es confundido con ballenas, sin embargo es un tiburón. Come plancton, que son animales pequeñitos, y como todos los tiburones tiene dientes pequeñitos, ¿no? Tiene branquias. Su imponente boca llega a medir hasta 2 metros de ancho. Tiene 27,000 dientes milimétricos. Se alimenta de plancton, por lo que está muy lejos de la terrible fama que poseen otras especies de tiburones. Este es un animal de temperamento pacífico. El tiburón es una especie totalmente inofensiva para el ser humano, que se puede realizar bastante bien el nado con el tiburón, ¿no? Sin ningún problema para nosotros. Se alimenta por medio de un mecanismo de filtración de agua. En la superficie o apenas debajo de esta, succiona 6,000 litros de agua por hora, que se filtran a través de sus branquias, quedando atrapados solo organismos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Para reconocer un tiburón ballena de otro, basta con observar sus manchas blancas. Son como una huella digital. Las características principales es su piel, que es color como entre gris azulado, con puntos blancos alrededor de todo su cuerpo. Y pues el tamaño es bastante grande, de 3 metros a 10 metros en la zona. Pero podemos encontrar animales más grandes hasta de 17 metros, ¿no? Aquí en lo que viene siendo Baja California Sur. Los investigadores les toman fotografías para tener un registro personal y realizar otros estudios. Vemos si son hembrazomachos, los medimos para saber distribución de tallas. Y también, por ejemplo, les ponemos marcas para ver a dónde se van. Les tomamos un pedacito de su piel para hacer análisis tanto de genética como de contaminantes. El principal depredador del tiburón ballena es el hombre. Su caza indiscriminada se debe al valor de sus aletas y su carne. Por eso, este maravilloso animal está catalogado dentro de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A mi espalda lo que tenemos es una ilustración para darnos una idea del tamaño del gran tiburón blanco. Estos grandes peces pueden llegar a medir 6 metros y medio y pesar hasta 2 toneladas y media también. Son considerados los depredadores tope de los océanos. Pueden alcanzar a oler la sangre de una presa herida a más de 5 kilómetros en el agua. Ahora me encuentro con Guadalupe Fragoso, ella es directora del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Guadalupe, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por visitarnos. Platícanos sobre esta exposición, es Tiburones, Mantas y Rayas. ¿En qué consiste? Tiburones, mantas y rayas, centinelas del océano. Okay. Esta exposición tiene como objetivo ofrecer a nuestros visitantes de una manera didáctica
características biológicas de estos ejemplares. Ok. Nosotros, como gobierno de la Ciudad de México, esa es nuestra función principal, ¿no? Nuestra meta, que nuestros visitantes aprendan de manera didáctica qué características tienen cada uno de estos ejemplares. Ok. Y lo más interesante de esta exposición es que tenemos alrededor de 100 piezas. Estamos hablando de fotografías, estamos hablando de taxidermia, estamos hablando de mandíbulas, de cada uno, de algunos de estos ejemplares. Okay. La exposición está dividida en temas y esto lo hace mucho más atractivo, dado lo que hemos recopilado de información de nuestros propios visitantes, ¿no? Claro. En el sentido de que estamos explicando cuál es la clasificación de los peces, cómo se clasifican, Okay. por qué la importancia de estos ejemplares de tiburones, mantas y rayas, centinelas del océano, porque son los que se encargan de limpiar el océano, ¿no? Okay. Sí, los tiburones, bueno, también son ejemplares muy atractivos, con características muy particulares, que hacen que en México tenemos alrededor de 200 especies diferentes de estos ejemplares. Okay. A nivel internacional hay 1,200. Estamos hablando que casi somos el 17% de estos, exactamente, de estos ejemplares entre tiburones, mantas y rayas, ¿no? Okay. Hay unas mantas maravillosas, que es la manta gigante, que puede llegar a saltar hasta 2 metros fuera del océano, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta exposición, que los visitantes conozcan desde otro punto de vista estos ejemplares y entiendan cuál es la importancia, las características biológicas, y que se les despierte el interés por conocer no solamente estos ejemplares, sino las otras salas que tenemos en el museo. Oye, platícame por favor, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición que es Tiburones, Mantas y Rayas Centinelas del Océano? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí disponible? La vamos a tener hasta la primera semana de enero del 2016. Pues no hay pretexto para no darse una vuelta aquí al Museo de Historia Natural. Guadalupe, yo te agradezco muchísimo la entrevista y si me lo permites, pues vamos a continuar con la exposición. Pues bienvenidos y aquí los esperamos. Muchas gracias, continuamos. Hola, soy Marisela Pérez y quisiera saber qué es un megalodón. El Carcharodon megalodon, que es, digamos, su nombre científico, es una especie de tiburón que vivió en una edad geológica que se conoce como el Mioceno y el Plioceno. En términos de millones de años, lo podríamos ubicar hace 20 millones de años, más o menos, depende de la fuente que consultemos, y hay un poco de controversia acerca de su extinción, porque para algunos especialistas el Carcharodon megalodon dejó de existir en este planeta hace aproximadamente unos 3 o 2 millones de años, y hay algunas personas que se quieren encontrar al tiburón, al Carcharodon megalodon, que tengo su mandíbula aquí atrás de mí hoy en estos días. Es prácticamente imposible pensar en un animal depredador con esas características y esas dimensiones. No habría presas, no habría animales de los cuales se podría alimentar. A lo largo del tiempo y del desarrollo de la historia, mucho se pensó que el Carcharodon megalodon era el ancestro del tiburón blanco, que el tiburón blanco era como el hijito del Carcharodon megalodon. Para nuestra sorpresa, se empezaron a encontrar dientes del tiburón blanco junto con los dientes del Carcharodon megalodon, aunque no hemos encontrado, digamos, un esqueleto completo como se han encontrado de otros fósiles. Tenemos los dientes, tenemos las mandíbulas y tenemos algunas otras estructuras calcificadas, y por esas características, para algunos paleontólogos consideramos que el Carcharodon megalodon es primo hermano del tiburón blanco. El Carcharodon megalodon vivió una especie como de Edén del tiempo del océano, en donde no nada más el Carcharodon megalodon, había 14 especies, y no estoy exagerando, había 14 especies más de tiburones, que había tanta comida en el mar que se hicieron gigantescos y se hicieron con dientes muy grandes y demás. En el caso de los tiburones, digamos, la parte fundamental o más importante que se preserva al registro paleontológico son los dientes. Los tiburones tienen un esqueleto que tiene un proceso de mineralización
distinto al de los otros huesos, pero sus dientes son tan fuertes y tan bien mineralizados como los dientes de cualquier otro vertebrado. Este diente que estoy mostrando yo, que proviene, por cierto, de Baja California, es un diente que ocupa una de las posiciones anteriores de la mandíbula. Y como pueden ver, el siguiente diente es un diente pequeño y que en lugar de que esté inclinado hacia la esquina de la mandíbula, está inclinado hacia el centro. Eso es muy interesante porque es un diente intermedio que también lo presenta el tiburón blanco. Podemos hacer una comparación de un adulto, que si la cámara está viendo la mandíbula es de ese tamaño, con lo que nosotros consideramos un bebé prácticamente recién nacido de la misma especie. Provienen de la misma localidad, en un lugar en Baja California Sur, en una zona que está cerca de San José del Cabo y que tiene alrededor de 3 millones de años. Aquí lo único que hay que notar es que prácticamente los tiburones megalodones nacían del tamaño que hoy es un tiburón blanco. Y estamos hablando de un animal que mide más de 5 metros de largo. Y realmente en el campo de los peces, no ha habido un depredador más grande. Hay reptiles marinos que fueron depredadores que llegaron a ser más grandes que megalodón, pero no peces. Espero que hayas disfrutado de este programa aquí en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, también de la exposición Tiburones, Mantas y Rayas, los centinelas de los océanos. Va a estar disponible hasta el próximo mes de enero, así es que si tienes oportunidad, date una vuelta. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.